Concentración a favor del gobierno en la Plaza de la Independencia en Quito. El régimen asegura que defenderá la democracia ante supuestas amenazas. En carta enviada a la Asamblea, el presidente Lasso les informa que no acudirá a la comisión que investiga los Pandora Papers y los invita a ir a Palacio. La familia presidencial tampoco acudió al llamado. La justicia ecuatoriana pide a la Interpol que emita boleta de difusión roja para localizar y detener a Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito. 10 detenidos acusados de integrar una banda narcodelictiva que acopiaba droga en camaroneras y contaminaba buques en alta mar. Los médicos empezaron a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Así lo confirmó la ministra de Salud. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. El presidente de la República llamó a defender el sistema democrático ante supuestas amenazas de desestabilización. Esto lo dijo en la concentración que convocó en los bajos del Palacio de Gobierno. Gaby, ¿qué tal? Hola Tania, amigos, bienvenidos a Televistazo. Además, el presidente Lasso mantuvo varias reuniones con otras autoridades. Damos paso en este momento a Francisco Garcés en el Centro Histórico de Quito. Francisco, cuéntanos cómo ha transcurrido esta jornada. Gaby, amigos, buenas tardes. En la mañana el presidente de la República, Guillermo Lasso, dedicó su agenda a mostrar el respaldo político a su gobierno y a su proyecto del régimen. Aquí la Plaza de la Independencia se llenó durante toda la mañana de simpatizantes del mandatario Guillermo Lasso, militantes del movimiento Creo y personas que llegaron de todo el país a la capital de la República para esta concentración convocada por el gobierno justamente para mostrar el respaldo al régimen. En su discurso en el balcón de Carondelet, el presidente Guillermo Lasso hizo varios anuncios e hizo varios pedidos. Habló de seguridad ciudadana, habló de la vacunación y sobre todo en el ámbito político dijo que no se permitirán movimientos de conspiración. Llamó nuevamente al diálogo y centró este discurso básicamente en la Asamblea Nacional, en los asambleístas, a quienes llamó a dialogar para evitar posibles acciones constitucionales como él mencionó. A continuación vamos a escuchar un extracto del discurso dado aquí desde el balcón presidencial. Debemos estar alertas para proteger a nuestra capital. Que nadie se crea dueño de Quito para tirar piedras, dañar ventanas, incendiar edificios. Que los triunviros de la conspiración comprenda que el pueblo se levanta para defender a la democracia ecuatoriana. Esta mano y la del gobierno estarán extendidas a todos aquellos asambleístas que de buena fe quieren dialogar con el gobierno para un diálogo democrático. Pero si tenemos que empuñar con fuerza la Constitución para enfrentar a los golpistas, lo haremos con decisión, con talante y sin miedo. Más temprano, en los salones de Carondelet, el presidente de la República encabezó varias reuniones, recibió aquí también a dirigentes de organizaciones sociales, a simpatizantes de su gobierno, a simpatizantes de Creo, estuvo con varias de las autoridades del régimen, sus principales ministros y el vicepresidente de la República, además de los asambleístas de su organización política. Siempre el tono de los discursos y el tono
tono de las reuniones fue sobre la base del respaldo político. Ese es el ambiente que se vive todavía en Carondelet y así será la agenda del presidente de la República durante toda la jornada. Es lo que les podemos informar desde Carondelet. Tania, contigo desde Guayaquil seguimos con más información. Buenas tardes. Gracias, Francisco, por este reporte. El presidente de la República invitó a la comisión que investiga los Pandora Papers a acudir al Palacio de Carondelet a recibir su versión. Los legisladores esperaban en la mañana a los familiares del jefe de Estado, quienes se excusaron al no ser funcionarios públicos. Patricio Díaz con la reacción de los comisionados. La comisión que investiga los Pandora Papers esperaba que este miércoles en la tarde comparezca el presidente de la República para responder las dudas de los legisladores en torno a su supuesta relación con paraísos fiscales. Pero el jefe de Estado, mediante una carta, les informó que no acudiría, lo que generó la reacción del correísmo. Tienen que venir a rendirle cuentas al país, por transparencia, por ética, por la misma imagen institucional del país y del gobierno. Sin embargo, el legislador del oficialismo, Gruber Zambrano, intentó responder a aquello leyendo parte de la carta del jefe de Estado, pero el presidente de la comisión no se lo permitió. Me permito corroborar mi disponibilidad para Asambleísta Gruber Zambrano, hay un punto del orden del día que se tiene que abordar en la tarde y no podemos adelantar. En el fragmento que buscaba leer el legislador, el jefe de Estado señala: me permito corroborar mi disponibilidad para recibir en el Palacio Presidencial a los distinguidos miembros de la comisión presidida por usted, pero a su vez evacuando todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo, pues tengo pleno derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro. Pero desde el correísmo, que junto a Pachacutic son mayoría en la comisión, responden: no vamos a ir. Eso tiene que tratarse aquí. El presidente le tiene que responder a la Asamblea y no al revés. El oficialismo señala que el acudir a la presidencia es una opción válida. El presidente ha pedido que sea en Carondelet. Habrá que analizarlo en la comisión y aspiremos de que la comisión simplemente lo resuelva y podemos comparecer allá y recibir las declaraciones. El presidente en su carta reitera que ha cumplido con el pago de impuestos en el país y también con la ley que le exigía no tener recursos en paraísos fiscales al presentarse como candidato. Algo que dice ya fue analizado por el Tribunal Contencioso Electoral. Resalta que la acusación fue rechazada de forma contundente y definitiva, por lo que en el presente caso existe cosa juzgada. En la sesión de esta mañana debían acudir también la esposa y uno de los hijos del presidente. Ellos se excusaron igualmente mediante una carta. Señalan: no siendo funcionarios públicos, no estamos obligados a atender la antedicha invitación. En citado oficio se ha establecido sin razón aparente que la invitación que se nos ha hecho es indelegable. Estamos dispuestos a que nuestro abogado comparezca en nuestro nombre. Esto provocó el rechazo del correísmo. Bajo su moción se aprobó insistir en la invitación ahora a su abogado, además de a otros funcionarios que también dejaron plantados a los legisladores. En otros temas, tras 6 meses de investigación, la policía capturó a 10 personas que integraban una banda narcodelictiva que utilizaba camaroneras para acopiar droga y luego contaminar buques. Diego Cuenca nos informa que el operativo se ejecutó en Durán y Guayaquil. La policía allanó durante la madrugada de ese miércoles a 16 viviendas en Guayaquil y Durán. Fue un operativo para desarticular una banda narcodelictiva que durante 6 meses era vigilada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la policía, quienes identificaron camaroneras que eran usadas para acopiar droga y posteriormente contaminar los buques que salen de los puertos marítimos. Investigaciones por delincuencia organizada, la misma que se centró en este lugar de Durán, en la cual hubieron varias personas detenidas. En total son 10 los detenidos, la mayoría con antecedentes penales por tráfico de drogas, tenencia de armas, tentativa de asesinato y robo. Los agentes decomisaron dinero en efectivo, un vehículo. Los sospechosos fueron trasladados hasta las oficinas de la Policía Judicial, mientras el operativo continuaba durante la mañana. Las investigaciones de la policía apuntan que los sospechosos estarían implicados en actos criminales, pero mientras tanto la Fiscalía en las próximas horas formulará cargos contra ellos por delincuencia organizada. Se relacionan actividades de carácter delictivo, muertes violentas, narcotráfico, todos los delitos que día a día estamos escuchando por las redes sociales y también por los medios de comunicación.
En las próximas horas la policía dará más detalles de este golpe contra el narcotráfico. Un nuevo crimen se registró en Babahoyo ayer, durante el primer día de estado de excepción en nuestro país. José Carlos Alvarado está en la capital de Los Ríos y nos muestra el panorama en este punto, también afectado por la inseguridad. José Carlos, adelante, te escuchamos. Así es, nos encontramos en el centro de Babahoyo. En este mismo sector se registró una muerte violenta durante la tarde de este martes. Todo esto en medio del estado de excepción que rige en el territorio nacional por la ola de inseguridad que vive el país. A continuación les presentamos un reporte de cómo se encuentra Babahoyo en medio de este contexto. El crimen ocurrió la tarde de este martes en las calles Sucre y Tercera Peatonal en el centro de Babahoyo. Kevin Chong Soto, de 24 años, fue asesinado a tiros en pleno estado de excepción. La policía indicó que el hecho violento se produjo mientras la víctima se trasladaba en bicicleta con otras personas. Momentos después, sujetos en moto lo interceptaron y le propinaron varios disparos. La recolección de 6 vainas percutidas, las mismas que serán analizadas y se determinará a ver si tiene alguna correlación con algún arma. Las autoridades señalaron que el joven tenía antecedentes relacionados al microtráfico de drogas. Durante este miércoles, la policía intervino el mismo punto del crimen, pero además se realizaron operativos en otros sectores de Babahoyo por los altos índices de inseguridad que afectan a la provincia de Los Ríos. Motocicletas, autos y hasta buses fueron requisados por los uniformados en un intento por detectar y frenar a los delincuentes. Con la finalidad de tratar de localizar armas de fuego, armas blancas, sustancias o algo ilícito que los vehículos estén portando. La policía también vigila el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe la circulación de 2 hombres en moto, vehículo utilizado en varios crímenes reportados. Con trabajos de inteligencia militar y policial, se fortalecen los operativos en Guayaquil. Las autoridades de seguridad se reunieron en Quito para concretar acciones conjuntas entre los uniformados de varias entidades. Merlin Ochoa nos informa que la guerra al narcotráfico ya fue declarada. El sector de Sauces en el norte de Guayaquil es uno de los lugares conflictivos en la ciudad por el crimen organizado. En ese punto, los militares hicieron un control de armas, municiones y explosivos. En el segundo día en el que se ejecuta el estado de excepción. Todo el Ecuador, la situación es alarmante. El robo, la delincuencia, el crimen, todo el mundo, cualquiera saca el revólver y le pega un tiro a alguien. Que hay mucha delincuencia, muchos asesinatos, me parece bien. La Fuerza Terrestre, Aérea y Naval participan de estos operativos que se realizarán durante los siguientes 2 meses, tiempo que dura el estado de excepción. El problema del narcotráfico abarca el resto de delincuencia. El problema de armas, el problema de municiones, el problema de criminalidad, todos están relacionados con un núcleo principal que es el narcotráfico. Pero durante la mañana, en Quito arrancó la reunión entre el director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pues desde ahora los operativos serán interinstitucionales. Está la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los gobiernos locales, la Fiscalía, las entidades de tránsito, las policías metropolitanas. La intervención cuenta con trabajos de inteligencia militar y policial para atacar al crimen organizado transnacional en las zonas más conflictivas. 3 espacios críticos a recuperar en cada provincia. Precisamente estamos poniéndonos de acuerdo cuál va a ser el nivel de intervención que va desde la acción operativa hasta la sostenibilidad. Hasta el cierre de este reportaje, la reunión continuaba. Son más de 1000 uniformados los asignados para enfrentar a las mafias que se han tomado las calles de las principales ciudades del país. La aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 arrancó en los hospitales del país. La vacuna comenzó a aplicarse desde este lunes. Bessie Granja nos explica cómo se ejecutará este proceso. En 2 fases se realizará la colocación del refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para el personal de salud. El proceso arrancó el pasado lunes en 2 hospitales de Quito, con aquellos trabajadores que fueron vacunados en enero de este año.
La ministra Jimena Garzón explicó que la tercera dosis se aplicará a quienes hayan cumplido un periodo de 6 meses después de la segunda fórmula. En los diferentes puntos de vacunación se está colocando AstraZeneca con un tiempo mínimo de 6 meses de haber recibido la primera dosis. Esto independientemente del esquema recibido. Pueden haber recibido Pfizer, Sinovac o AstraZeneca. Las autoridades calculan que al menos 110,000 trabajadores del sector sanitario serían parte de este proceso. Asimismo, la autoridad se refirió a la vacunación infantil y mencionó que se aumentarán los puntos de inoculación. Vamos a seguir comunicando los lugares donde vamos a vacunar, los nuevos lugares donde se va a vacunar. Hemos pedido la colaboración de las empresas privadas nuevamente, por supuesto siempre de las Fuerzas Armadas, para ampliar, para tener más lugares de vacunación. Ya a finales de octubre o principios de noviembre ya empezaremos a vacunar también a los niños de 5 años de edad. De igual forma, la autoridad recalcó para quienes recibieron la vacunación contra el coronavirus en el extranjero que el documento emitido en otros países tiene la misma validez que aquellos que se entregan en territorio nacional, por lo que serán aceptados para cualquier trámite. El juez Máximo Ortega remite a Interpol el pedido de difusión roja para Jorge Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, para su búsqueda internacional. Es procesado por posible asociación ilícita. Incumplió las medidas alternativas y está prófugo. Jacqueline Rodas nos cuenta más. La tarde de este martes, el juez Máximo Ortega notificó a las partes con su resolución sobre el pedido de alerta roja para Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, quien salió del país en marzo pasado. El juez indica: de la revisión de la causa y de lo manifestado por Fiscalía, se tiene que dicho ciudadano al momento se encuentra prófugo de la justicia. Se dispone remitir atento oficio a la Oficina Central Nacional de la Interpol a efectos de que luego de un análisis realice la búsqueda a nivel internacional a través de la correspondiente difusión roja del procesado Yunda Jorge Sebastián. El último registro regular, según Interpol, lo ubica en Bolivia. Ofreció volver para cumplir con las medidas alternativas, pero nunca llegó al país y ahora tiene prisión preventiva. Sebastián Yunda es uno de los 8 procesados por posible asociación ilícita. Su tío César Yunda también está prófugo y los demás implicados son otros familiares, exfuncionarios del despacho de su padre o personas vinculadas a posibles negociados con el municipio de Quito. Este caso se deriva del proceso judicial por posible peculado en el que al momento responde el exalcalde Jorge Yunda. La Fiscalía incautó el teléfono celular de su hijo y ahí encontró chats sobre posibles irregularidades que ahora se investigan. Hoy se conocerá la sentencia para el exdefensor del pueblo Freddy Carrión, quien es acusado del delito de abuso sexual. La Fiscalía pidió la pena máxima, que podría más de $20,000. Antes se habían presentado las pruebas de cargo y descargo en la audiencia que fue reservada debido al tipo de delito. Este caso se originó en mayo pasado tras un incidente ocurrido en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconi en medio del toque de queda y estado de excepción por la pandemia de COVID-19. Someter a toda carga exportable a una revisión con escáneres es lo que dispuso el gobierno a través de un decreto ejecutivo. La intención es intensificar la lucha contra el narcotráfico. Desde el sector exportador y portuario existen dudas sobre la efectividad de esta decisión. El presidente de la República emitió el decreto 227 con el que modifica el reglamento a la facilitación aduanera para el comercio y en él se señala que es necesario determinar la obligatoriedad en la adquisición y mantenimiento de sistemas de tecnología de escaneo para continuar con la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos, siendo la única vía para evitar la corrupción y reducir la discrecionalidad. En otras palabras, el gobierno quiere que se escanee toda la carga que sale del país. Desde el sector privado, si bien consideran que la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal, entienden que revisar toda la carga que se exporta no es necesariamente la mejor de las ideas. Un escaneo indiscriminado del 100% que sí ocasionaría trastornos en la logística. Lentitud en las operaciones, Lenín, mayores costos al comercio exterior,
puesto que no podemos llenarnos de escáneres para lograr un 100% de escaneo. Se necesita indefectiblemente un trabajo en inteligencia para perfilar productos, destinos, exportadores, carga, y ahí sí, como decía coloquialmente, sacarle el jugo a los escáneres. Ecuador mueve cerca de 1.000 contenedores diarios, 800 salen desde Guayaquil. Los exportadores comentan que todo bien con los escáneres, pero que con eso no es suficiente. El sector exportador y los exportadores invierten unas grandes sumas de dinero en todo el control de seguridad previo desde que está en la producción en la planta hasta que se embarcan los contenedores y llega al puerto, pero donde perdemos el control es justamente donde está sucediendo diría casi el 95% de las contaminaciones se dan justamente adentro del puerto. El decreto presidencial señala que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador determinará mediante resolución los depósitos temporales, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos que deberán implementar estos equipos, que deberán entrar en funcionamiento en el plazo de 12 meses. Solicitamos al Servicio Nacional de Aduanas una entrevista para conocer más detalles sobre la implementación de este decreto y han indicado que esta tarde se van a pronunciar. Seguimos informando. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habló sobre los principales desafíos en la región y en particular del Ecuador. Citó la lucha contra la corrupción, mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer la democracia. Blinken resaltó el trabajo de la fiscal Diana Salazar. Paul Romero con el tema. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su segundo día de visita oficial, acudió a la Universidad San Francisco de Quito para dictar una conferencia. Ante decenas de asistentes, habló de 3 desafíos para los países de la región como Ecuador, su primer destino en Sudamérica. El número 1, la lucha contra la corrupción. Dijo que es necesario trabajar de manera conjunta entre todos los países y que su gobierno lo hace de manera efectiva en contra de los implicados. Estamos luchando contra el financiamiento ilícito, congelando e incautando activos robados y haciendo que sean más difíciles para que los que roban se escondan tras el anonimato, fortaleciendo las herramientas para que los individuos y grupos corruptos rindan cuentas. El segundo, la seguridad ciudadana. Aquí se refirió sobre el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso ante el incremento de la violencia. Entendemos que hay momentos en que las democracias pueden implementar medidas excepcionales para asegurar la seguridad de sus ciudadanos, pero es esencial que haya un equilibrio y la necesidad que se hagan respetar los derechos humanos. Y el tercero, el fortalecimiento de la democracia para respetar la voluntad ciudadana. Elecciones libres y justas, Estado de Derecho, libertad de asociación y de expresión. Dedicamos menos tiempo a fortalecer los derechos económicos y sociales, como fortalecer las normas laborales, ampliar el acceso a la salud y educación. Se refirió a la necesidad de contar con instituciones independientes. En ese contexto, felicitó el trabajo de la fiscal del Estado, Diana Salazar. Ha dedicado su carrera a hacer que las personas poderosas rindan cuentas, mafias, políticos, que incluyen expresidentes. Comerciantes le han difamado, amenazado, casi se pierde en el mar en un operativo para interceptar a los narcotraficantes, pero se ha negado a sentirse intimidada. Le han preguntado por qué. Ella dijo, el que tiene la verdad no debe tener miedo. Hoy, Diana es la fiscal, por supuesto, la fiscal del Ecuador. Today, Diana is, of course, Ecuador's Attorney General. También de Nina Hualinga y su lucha por la protección de la naturaleza de las comunidades indígenas amazónicas. Con esta conferencia terminó la visita del secretario de Estado de Estados Unidos al Ecuador y partió a Colombia. Esmeraldas sin agua. Habitantes de 265 barrios del Cantón Esmeraldas claman por agua. Muchos logran abastecerse a través de tanqueros que en algunos casos van cada 8 días. Para solucionar este problema se había creado el proyecto de mejoramiento y ampliación del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas. ¿Qué pasó con el mismo? Nuestro corresponsal Eduardo Vite nos trae la primera entrega de este informe especial. ¡Queremos agua! Es el clamor desesperado de miles de familias que reclaman agua. Una queja que se vive a diario en la capital esmeraldeña
Aquí en el sector Augusto Polanco, en el centro de la ciudad, los moradores toman todo tipo de recipientes para almacenar lo poco que les llega a través de un tanquero, al que solo ven cada 8 días. Aquí hasta que no nos vengan el tanquero a dejar a darnos agua, no podemos obtener el agua. Sí, mientras no lleguen los tanqueros no podemos. ¿Cada qué tiempo viene el tanquero? Últimamente está viniendo cada 8 días. En Esmeraldas hay 265 barrios y a todos estos tiene que llegar el agua a través de tanqueros. Quienes se dedican a repartir el líquido aseguran que en la toma de agua hay problemas de presión que impide llevar lo suficiente. Desde todos los días, de mañana se baja la presión. Y vea, antes la Yapa San Mateo, la antigua Yapa San Mateo, nos prestaba la facilidad, nos abría la puerta en San Mateo. Ya nosotros no hacíamos 1, no hacíamos 2, hacíamos 5 viajes. Fugas como estas se repiten en diferentes sectores y ocurren por conexiones fallidas en las redes de distribución del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas. Un proyecto que desde el año 2016 se esperaba evitar este tipo de problemas. Se trata del proyecto de mejoramiento y ampliación del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y su zona de influencia. Con este se contemplaba la instalación de nuevas tuberías de conducción, tanques elevados y acometidas domiciliarias y se esperaba abastecer 3 cantones. Pero han transcurrido 5 años y la situación no cambia. Consultamos a la alcaldesa Lucía Sosa para conocer qué pasó con el proyecto y por qué no ha dado resultados. Sosa menciona que este trabajo se detuvo desde la administración pasada. Esmeraldas concibió un proyecto en el año 2014 para entregar el Sistema Regional de Agua Potable para abastecer de agua a Río Verde, Atacama y Esmeraldas. Hoy estamos en una lucha, dado que este proyecto tuvo que haber sido entregado en el año 2018. Estamos en el 2021 y lo que estoy haciendo es, como municipio, como mancomunidad, estamos los 3 alcaldes luchando para rescatar el proyecto. Este proyecto tuvo un costo de $130 millones y actualmente la Contraloría realiza auditorías sobre el mismo. ¿Qué pasó con esa millonaria inversión? ¿Y por qué Esmeraldas sigue sufriendo por el agua? Se lo contamos en un siguiente informe. Seguimos informando. En el cantón Bucay, cámaras de vigilancia captaron el robo a una farmacia. En las imágenes se evidencia cómo un delincuente ingresa por una esquina del local y roba varios objetos. La propietaria se percató del hecho cuando llegó al sitio y alertó a la policía, quienes con los videos identificaron al asaltante y lo capturaron la tarde de este martes. Entre las evidencias constan un arma de fuego, la caja registradora. La policía descubrió un desguazadero de vehículos en el norte de Guayaquil. Había decenas de repuestos y carros desarmados, como nos informa María Gabriela Carpio. En este amplio terreno funcionaba un desguazadero de vehículos. Los agentes sacaban una por una las piezas de carros, en su mayoría reportados como robados. Una vez en el interior se pudo constatar que había varias autopartes de vehículos, motores y 2 vehículos que estamos en este momento en el proceso investigativo. Hemos tomado contacto con los 2 dueños de este terreno y los dueños tienen los contratos de arrendamiento a terceras personas. El hallazgo no sorprendió a los habitantes de la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, pues fueron ellos mismos quienes denunciaron a la policía los movimientos sospechosos en esta área. La comunidad son nuestros ojos en la calle, entonces en base a la comunidad, a los chats comunitarios que están activados en los diferentes puntos de control, en las cuadras seguras, en el barrio seguro, nos permiten nosotros acelerar los procesos de verificación y ser intervenidos con las unidades especializadas de investigativas. En este lugar encontraron llantas, autos desarmados y otros repuestos, como lo indica el mayor Bolívar Sigüenza de la Policía Nacional. Un vehículo reportado, recuperado, tenemos una carrocería de otro vehículo que está ya en la cadena de custodia y tenemos un vehículo que está en verificación, que está reportado como robado, pero levantado ya la denuncia por el dueño. Estamos únicamente esperando a que venga el dueño con los documentos en regla. Bueno, por lo general herramientas primarias, como pueden observar, taladros, moladoras, suela autógena, que están ya siendo levantadas como evidencia.
Aunque no hubo detenidos, las investigaciones de la policía continúan, pues buscan confirmar quiénes están detrás de esta actividad ilegal. Bueno, siempre habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Los esperamos.